Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea y aquí con mucho gusto estoy de nuevo para compartir con ustedes un nuevo tema sobre esta serie de encuentros con Jesús. Vamos hoy a fijarnos en el encuentro que tuvo con Mateo, el que luego sería su apóstol. Quizá nos alcance tiempo para tratar otro encuentro. Vamos a ver. Leemos en el Evangelio, en el capítulo 9, precisamente de San Mateo, versículo 9 al 13, lo siguiente. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra: quiero misericordia más que sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hasta aquí el texto bíblico del Evangelio. Pensaríamos que Mateo y Jesús ya se conocían y quizás se habrían puesto de acuerdo, porque resulta muy extraño que un hombre importante socialmente, como era él, haga caso a un rabino, como es Jesús, que pasa junto a él y le dice sin más: sígueme. Sin embargo, no tenemos más detalles. El mismo Mateo es quien nos lo cuenta y merece toda nuestra confianza. Al menos que lo que él nos cuenta es lo que sucedió. Quizá evite contar otros detalles. Podemos adivinar la fuerza divina que Mateo sintió que llegaba hasta su corazón a través de aquella palabra amistosa y al mismo tiempo imperiosa de Jesús. Sí, porque la vocación es una llamada cargada de amor y revestida de autoridad al mismo tiempo. Cargada de amor y autoridad de parte de quien llama. Del amor brota el gusto y el gozo del seguimiento. Es decir, cuando sentimos que alguien que es nuestro amigo nos invita a algo, sea un trabajo, sea una fiesta, seguramente que respondemos con gusto y afirmativamente. Y de la autoridad brota la fuerza inevitable para seguirlo. Esto sí que es parte del misterio de la vocación. Cómo Jesús tiene ese poder divino encarnando el llamado de Dios para que Mateo sea su discípulo.
Y Mateo celebra este acontecimiento compartiendo una cena con todas sus amistades. No se avergüenza del cambio que va a dar. No le importan las críticas de algunos de sus colegas y amigos. Él sabe que ese momento es un momento único en su vida. Es el Kairos, el momento de salvación en el que se hace realidad la esperanza de su pueblo. De otra parte, Jesús hace realidad la alegoría del buen pastor que deja a las 99 en el aprisco para ir en busca de la oveja enferma o extraviada, aunque lo critiquen. Con su presencia en esta cena de despedida, Jesús confirma que sabe a quién ha llamado a su seguimiento y confirma también su misión de ir en busca de los hijos dispersos de Israel, como Él encomendará a los apóstoles cuando los envía a predicar, en una ocasión diciéndoles que solamente vayan a los hijos de Israel, no vayan a pueblos paganos. La historia de salvación es historia de misericordia. Importante que la entendamos así. Una misericordia que Dios promete a Abraham y su descendencia y que se resume en estas palabras de Jesús que acabamos de escuchar en este pasaje. Misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús lo manifiesta, yendo hacia aquellos que necesitan la misericordia o que son sensibles a la misericordia, los pecadores, los enfermos. Obviamente que este relato, que tiene tantos matices importantes que resaltan la fuerza salvadora de la vocación, tiene mucho que ver con nosotros. ¿En qué situación te encuentras tú al escuchar este relato? ¿Estás como Mateo sentado allí en tu puesto de trabajo, haciendo un buen servicio o un mal servicio? Pensemos que haces un buen servicio, pero quizá no sea lo que Dios quiere para ti. Ahora, ¿en qué momento, si ya ha sucedido, has escuchado la voz de Jesús diciéndote, sígueme? A cada cristiano, en un momento u otro, Jesús nos ha dicho, como a Mateo, sígueme. Pero
¿Qué supone ese seguimiento? ¿Qué supone esa respuesta pronta como fue la de Mateo? Si lo hemos experimentado, nos podemos dar cuenta de lo que supone. Quizá en un primer momento no nos damos cuenta de lo que supondrá. Y esa es una parte del misterio que incluye la vocación. En cada vocación que decide el modo de nuestra vida, sea el matrimonio, el celibato, el sacerdocio, la vida consagrada, hay un futuro por delante, quizá largo, pero con muchos interrogantes. Interrogantes que los enfrentamos cuando somos jóvenes, particularmente como aventura. Fiándonos, en este caso, en la palabra de Dios que nos llama. Y a medida que vamos conviviendo con Jesús, se irá dando un cambio de mentalidad que hará posible en nuestra vida la perseverancia. Vemos cómo en la experiencia de los apóstoles les costó bastante, mucho, el cambio de mentalidad. Podríamos decir que hasta cierto punto no llegaron a ese cambio en los 3 años que estuvieron con Jesús. Pero sí cuando el Espíritu Santo iluminó sus mentes para ver la realidad desde otro punto muy diferente al que habían tenido hasta entonces. Porque ellos habían mirado a Jesús como el Mesías que los liberaría del poder enemigo, del poder del Imperio Romano. No lo acababan de entender y ver como Salvador, o protagonista de una historia de salvación. Por ello les era tan fácil estar hablando de lo contrario que Jesús hablaba. Escuchamos repetidas veces en el Evangelio que Jesús los sorprende hablando de quién será el primero cuando Él les estaba hablando de que Él iba a ser entregado en manos de sus enemigos e iba a dar su vida. Y puesto que no entienden todo esto, a la hora del peligro, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús les dice a los que lo van a arrestar, dejen a estos que se vayan, pues se van, todos se van y lo dejan solo. La vocación de Mateo, más allá de lo que supone una vocación personal, individual para él, nos está poniendo de relieve algo muy importante
en la misión de Cristo y en la misión de la Iglesia. Y ese algo muy importante es que nuestra misión es llevar la misericordia a los que menos se la merezcan, o a los que menos la tienen, o a los que menos la esperen. ¡Qué reto! ¡Qué reto para nosotros hoy! En un mundo en el que la Iglesia está sufriendo ataques de un sitio y de otro, por razones muy diferentes, pero una de ellas es precisamente que mucha gente no acierta a ver a la Iglesia como veían a Jesús, el amigo de pecadores. ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Es decir, con gente de mala vida, con gente despreciable. La palabra de Dios, si en algún momento quisiéramos decir que es selectiva, sería precisamente en esta dimensión, de que es especialmente para los pecadores, para los desechados, para los enfermos, para los discriminados. Y este tema de la discriminación es un tema hoy que está llegando a nuestros oídos de muchas maneras, de muchas formas. El Papa nos ha hablado en distintas ocasiones de cómo el mundo, particularmente el mundo desde el punto de vista económico, el mundo capitalista, discrimina flagrantemente a quienes no le sirven para aumentar su poder económico. Y por eso hay mucha selección en cuestión de puestos de trabajo, y por eso, llegando a cierta edad, se discrimina y se desecha a los trabajadores, no porque no estén capacitados, sino porque quizá no van a tener tanto tiempo para trabajar y redituar altos intereses para la empresa. Por ello, la tendencia normal de las empresas es contratar gente joven. Gente joven que tenga menos necesidades, que tenga menos compromisos y que por tanto origine menos gastos o riesgos para la empresa. De la misma manera, en la sociedad se discrimina a los mayores, de los llamados tercera o cuarta edad. Se discrimina a gente por razones del sexo,
por razones del origen, del país del que vienen, inclusive por razones raciales. El mundo está lleno de discriminaciones. No hace falta abrir los ojos demasiado porque enseguida lo vemos. Económicamente, hoy día vemos cómo se divide por clases sociales la población de una ciudad, de tal manera que tenemos barrios para gente pobre, para gente de clase media, para gente de la clase alta, lugares, fraccionamientos exclusivos ante los cuales los demás somos, en principio, sospechosos. ¿Qué hace la Iglesia? ¿O qué debe hacer la Iglesia ante tales realidades? Bueno, sin ser demasiado pesimistas, podemos decir que la Iglesia cuenta con muchas instituciones que se preocupan precisamente de esta gente desechada, de esta gente discriminada. Lugares como comedores sociales abiertos a todos, albergues, instituciones para ayudar a los más necesitados de distintas formas. Lo importante es que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada miembro de la Iglesia nos sintamos comprometidos en ello. No pensemos como algunos dicen, bueno, es que la Iglesia tiene mucho dinero y lo puede hacer. No es verdad. No es verdad. Las instituciones de la Iglesia no se alimentan de las cuentas bancarias de los obispos ni de las parroquias, porque esas cuentas no son tan abundantes como muchos piensan. Y las obras sociales de la Iglesia se alimentan, ante todo y sobre todo, con la aportación de los cristianos comprometidos, de los católicos comprometidos. Sabemos que hay instituciones y proyectos que gozan del favor particular de los miembros de la Iglesia, como son Manos Unidas, Cáritas, otras instituciones que representan proyectos directamente sociales. Pues bien, eso lo tenemos que tener muy presente. Esa Iglesia que tiene proyectos y que va a la vanguardia de la acción social en cualquier país,
es fruto del sacrificio y del trabajo y la colaboración y solidaridad de todos sus miembros, es decir, de todos los bautizados que pertenecen a esa iglesia en un lugar concreto como es una parroquia, una diócesis o un país. Por ello, al considerar esta relación de Jesús con Mateo, que es ocasión para que él diga que no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos, descubramos también en nuestra vocación que Dios no nos ha llamado por nuestros méritos, sino porque cuenta con nosotros para encarnar en nosotros su misericordia y para que esa misericordia que nosotros recibimos la podamos compartir también con otros muchos hombres y mujeres que la necesitan. Porque si esa es la misión de Cristo, esa es también la misión del cristiano. No estamos en este mundo para ser la gente bonita, la gente privilegiada, sino para ser colaboradores de Cristo en su labor salvadora, que tiene, sí, una dimensión social. Desde el principio de la Iglesia lo vimos, los Hechos de los Apóstoles, que existía ya la práctica no solamente de compartir los bienes con los pobres, sino de atender particularmente a las viudas de la comunidad. Y para ello se instituyó el diaconado, el orden de los diáconos, que se preocuparían particularmente de ayudar a los necesitados de la comunidad cristiana. Bueno, pues ojalá que este misterio de gracia, de salvación, que nos revela la vocación de Mateo, sea para nosotros inspiración, para valorar nuestra vocación y dar una respuesta siempre que la escuchemos, una respuesta pronta, porque la vocación se repite, Dios nos llama constantemente a nuevos compromisos y que sepamos que el decirle sí a Cristo significa decirle sí al hermano y hermana necesitados que viven junto a ti. Paz y bien.